Hola, hola. Qué bueno podernos ver nuevamente, encontrarnos en esta aula virtual de Casa de Oración Cristiana para un tiempo más de escuela bíblica virtual, para un tiempo más de estudio en la palabra de Dios. Como deben saber, estamos en el capítulo 24 de Mateo, en ese discurso, sermón, mensaje, enseñanza del Monte de los Olivos. Jesús con sus 12 discípulos ahí detallándoles los eventos finales de su segunda venida. Y vamos a continuar allí donde nos quedamos en la pasada ocasión, así que prepárate ahí con tu Biblia en Mateo 24, ahí donde anotar algún tipo de material para anotar y siempre dispuestos a que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Bendito amado Dios, bendito Señor y Dios, Padre, en esta hora te alabamos y bendecimos y nos acercamos a ti, Señor, confiando en que a través de tu palabra te podremos conocer más. Señor, ayúdanos a entenderla, a recibirla, a comprenderla y sobre todo, Señor, a vivirla. Que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Señor, te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos, como decíamos, en Mateo 24, estamos específicamente en los versículos 29 al 31, que ya estábamos considerando previamente. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos. Así que listos y damos inicio. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estábamos en este texto, habíamos hablado de que esa señal del Hijo del Hombre, por todo lo que conversamos en la sesión pasada, consideramos que es correcto entender que se refiere a la presencia o la imagen o la visión de Cristo mismo sobre las nubes viniendo en poder y gloria con sus ángeles, que esa es la señal que dice Jesús que verán en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. Si no será ningún tipo de símbolo, no, Él mismo es quien será visto, y a eso es lo que se refiere el texto. Entonces, continuando con el mismo, dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es decir, al ver a Jesús venir en las nubes con poder y gloria, reconociéndole como el Salvador del mundo, como el Mesías de Israel, como el Dios hecho hombre, que murió y resucitó y ascendió a los cielos, reconociéndole entonces dice que lamentarán todas las tribus de la tierra. Ante la venida de Cristo, cuando Él ya se manifiesta, ¿no? Se manifiesta a los suyos, sobre todo después de acabar con los enemigos y cuando llega ya eso lo hablamos en sesiones pasadas, va a llegar al Monte de los Olivos, donde se va a posicionar ahí frente a Jerusalén. Ante esa venida de Cristo, los judíos se lamentarán, conscientes de haberle rechazado. Aquí dice todas las tribus de la tierra, y generalmente, y eso es una conclusión a la que llegan muchos comentaristas, la alusión a la tierra en el texto bíblico se refiere primariamente a la tierra de Israel. Es la palabra griega geo, donde viene geografía, estudio de la tierra. Pero esa palabra geo admite tanto la referencia a la tierra en forma global como a una tierra específica, como decir la tierra de Panamá, la tierra de Venezuela, la tierra de México, en el caso de la tierra de Israel. Y es una forma que en la interpretación de la escritura, por la mayoría de los comentaristas, una forma en que se entiende estas alusiones a la tierra, cuando no hay nada que la defina de otra forma, que se refiere a las tierras de Israel. Por eso, cuando aquí dice, lamentarán todas las tribus de la tierra, para muchos comentaristas, esto se refiere a las 12 tribus de Israel, de la tierra de Israel. Así que primariamente estaríamos hablando de que los judíos, esos miembros de esas tribus de la tierra de Israel, se lamentarán. ¿Por qué? Porque estarán conscientes de que ellos como nación en su primera venida lo habían rechazado y ahora lo están viniendo en poder y gloria como
confirmación de que es el Mesías. Zacarías 9 al 12 habla de esto. Proféticamente hablando, dice Zacarías, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, que es lo que va a hacer en Armagedón, que es inmediatamente antes que descienda sobre el monte de los olivos, como ya explicamos en sesiones pasadas. Dice el 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adramión, Adadrimón, en el valle de Megido. ¿Recuerdan de Megido? Donde ocurre Armegido. Dice el 12, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán, que es el hijo de David, por sí y sus mujeres por sí. De tal manera que hablan ahí de la lamentación que harán los judíos. Ahí dice que mirarán al que traspasaron. ¿A qué se refiere al que traspasaron? Bueno, a Cristo mismo, porque él fue traspasado, no solo en su costado, sino también en sus manos y en sus pies. Fue traspasado por los clavos y por la lanza de aquel soldado cuando ya él había fallecido, había entregado el espíritu. Así que a eso se refieren cuando dice mirarán al que traspasaron. Eso está claro, por ejemplo, en Juan 19:34. En Juan 19:34 puedes anotarlo. Habla de cuando el costado de Jesús es traspasado. Juan 19:34. Y como decíamos, no solamente su costado, sino sus manos y sus pies. Y aunque fueron los romanos quienes lo crucificaron, fue por instigación de los judíos. Sencillamente a los judíos no se les permitía ejecutar pena de muerte en ese momento. Así que el hecho de que lo crucificaran los romanos fueron solo el instrumento, pero fueron por instigación de los judíos. Así que la culpa del autor intelectual de haberle traspasado en esta forma recae sobre el pueblo de Israel. Por eso dice en Hechos 2:23, dice Pedro en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, le dice a los líderes judíos y al pueblo judío, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Lo ves? Ahí la declaración de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, señala que ustedes, el pueblo de Israel, fueron los que aprendieron, apresaron y crucificaron por manos de inicuos, es decir, por interpuesta persona. Pero la culpa recae sobre ellos, por eso dice que ellos mirarán al que traspasaron, aunque no fueron ellos los que materialmente esgrimieron los martillos y la lanza, fueron ellos los que por interpuestas personas lo traspasaron. Entonces por eso dice que mirarán al que traspasaron y lamentarán por él en ese momento. Pero también, aunque decíamos primariamente aquí tribus de la tierra, se refiere al pueblo de Israel, el pueblo que va a estar ahí en ese momento esperando su venida, también será causa de gran lamento para la gente de todas las naciones, no solamente la nación de Israel. Dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿lo ves? Todo ojo, o sea, todas las gentes y los que le traspasaron, o sea, los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea que no solamente serán los judíos, sino también muchos en el mundo, muchos que le habrán rechazado, otros que probablemente en ese momento habrán algunos que ante la predicación de los 144,000, de los dos testigos, no se te olvide que durante la gran tribulación va a haber quienes prediquen el evangelio del reino, se habrán convertido posiblemente de los gentiles y muchos de los judíos, porque durante la gran tribulación vamos a tener, primeramente, lo tenemos allá en, um, Apocalipsis 11, la predicación de los dos testigos que son del pueblo de Israel. Entonces le predicarán principalmente a Israel, pero probablemente muchos otros que no son judíos se convertirán en aquel tiempo de entre los gentiles. Y también los 144,000
que también aparecen en Apocalipsis 9, también van a estar predicándole seguramente al pueblo de Israel y ellos también contribuirán a que algunos lo acepten al Señor Jesús al predicarles ellos el Evangelio del Reino y también quizás dentro de los gentiles, sí, estamos seguros de eso. Así que definitivamente que estas gentes van a hacer lamento, no solo los del pueblo de Israel, sino de los gentiles cuando lo vean en su segunda venida. Y ahí interesante que la palabra lamentarán todas las tribus, lamentarán en el griego equivale a darse golpes de pecho. Es la misma palabra que se refiere cuando hablan que alguien se da golpes de pecho, la palabra griega que aquí se traduce lamentarán. Pero con acción de arrepentimiento, no como Tarzán que se golpea el pecho para hablar de su poder como rey de los monos. Era ese acto compungido que pues se golpeaba, por ejemplo, aquel ah, recaudador de impuestos, aquel publicano, lo recordarás en la historia de Jesús en Lucas 18:13, donde él cuenta que el publicano se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ese golpearse el pecho es el mismo verbo que aquí se dice lamentarán. Entonces es una acción de lamento por haber rechazado en su momento al Mesías. Y eso habla de una genuina conversión porque va a ser algo que definitivamente tiene que ver con la conversión en ese momento de este remanente de Israel al Señor al cual están viendo venir en las nubes. Ahora, es como decíamos, en ese momento en que ya el Señor venga a su pueblo, venga a Israel en las nubes, en esa segunda venida, cuando sea esa conversión definitiva de ese remanente de Israel. Es el momento en que Él se les va a revelar y ellos lo van a aceptar. En ese entonces, ese velo espiritual que tienen como nación hoy día será quitado. No a nivel individual, porque sabemos que muchos judíos de la primera iglesia fueron principalmente judíos, aceptaron a Cristo, el mismo Pablo y muchos más, y todos los apóstoles eran judíos. Y de hecho el primero de los evangelistas, el primero de los grandes líderes de la iglesia que no fue judío fue Lucas y luego también Tito, pero la mayoría eran judíos los primeros. Pero ciertamente como nación no se habían convertido, sino que lo hará ya como nación en el último tiempo, cuando lo vean venir sobre las nubes. Y en ese entonces el velo será quitado, del que habla Juan. Juan en el capítulo 10, en el capítulo 12, 39. Juan 12, 37, perdón, Juan 12, 37 al 40 dice que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no creían en Jesús, dice Juan, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hay un velo espiritual que mismo Dios ha permitido porque ellos le han rechazado. No es que Dios los obligó a no creer, sino que ante el rechazo prácticamente Dios los deja en su ceguera para que sencillamente no vean, como dice allí. Y en Romanos 11, 25 al 29 dice que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, por un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, es decir, de Abraham, Isaac, Jacob, de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En este contexto habla de que irrevocable es ese llamamiento, esa promesa que hizo Dios a Abraham de levantarle una nación santa y entregarle un territorio definido desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, irrevocable dice, o sea que va a haber el momento en que Dios le va a prometer, él le va a cumplir esas promesas a Abraham. Y también en 2 Corintios 3, 14 al 16 dice que el entendimiento de ellos se embotó
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, ¿ve? No descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y eso ocurrirá en su segundo venida. Estoy hablando de Israel como nación, no se lo olvide. No estoy hablando de los individuos que inclusive en nuestros días hay judíos creyentes que han aceptado a Cristo como el Mesías. Y entonces ese remanente será salvo, que será salvo, es el llamado Israel de Dios, como dice en Romanos 6 a 7. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, no todo el que desciende físicamente de Abraham es el Israel de Dios. Son judíos, pero no son ese Israel de Dios que es el que es por la fe, como lo dice ahí Romanos 9. Dice Gálatas 6:16. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios, para distinguirlo del resto de aquellos que no van a creer en el Mesías. Entonces, ese es el Israel de Dios, que es el todo Israel de Romanos 11:26 que leímos, que será salvo, que leímos ahí. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Entonces no es todo Israel, no todo el que tiene pasaporte judío, no todo el que tiene, no todo el que se puede demostrar que desciende físicamente de Abraham, sino el que ha creído en el Mesías. Ese es el Israel de Dios que habla aquí, el descendiente de Abraham, pero también por la fe. Es decir, que es descendiente físico, pero también por la fe. Entonces, ese remanente será salvo en ese momento. Recordando, volvemos a repetir que durante la gran tribulación, tanto los 144.000 de Apocalipsis 7 como los dos testigos de Apocalipsis 11 habrán estado predicando el Evangelio del Reino, principalmente a los judíos, pero sí a muchas otras naciones. Y por ello, muchos de ellos habrán comenzado a dar cabida en sus corazones al Evangelio del Reino, que habla de ese advenimiento al final de la tribulación de el Hijo de Dios. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces aquí vemos que Jesús regresará sobre las nubes, tal como se lo dijeron los ángeles a aquellos apóstoles en el Monte de los Olivos al verle ascender a los cielos, como ya lo bien lo sabes. En Hechos 1:11 dice que los cuales, o sea, los ángeles, los cuales también les dijeron a los apóstoles, les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, es decir, de la misma forma, entre las nubes. Entonces ahí está ya declarado por aquellos ángeles que Jesucristo iba a regresar, así como ascendió a los cielos sobre las nubes, también regresará sobre las nubes a la tierra en su segunda venida. Ahora, en su ascensión al cielo, que está narrada ahí en Hechos 1, él quedó velado de los hombres por las nubes. Lo dice Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Lo ves? O sea que cuando él ascendió a los cielos, él iba ascendiendo y a la vez una nube lo iba cubriendo y quedó oculto de los hombres. Pero en su regreso, sobre las nubes desde el cielo, será visible a todos los hombres. Dice que todo ojo lo verá ahora sobre las nubes que viene del cielo. Daniel 7:13 al 14 profetizaba esto, ya lo habíamos mencionado, una profecía mesiánica donde dice que miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y es de lo que habla Apocalipsis 19:11, donde dice que entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Vendrá sobre las nubes. Así como ascendió en las nubes, vendrá sobre las nubes del cielo. Ahora, a eso es lo que se refiere aquí el pasaje donde dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nada más que en la ascensión la nube lo ocultó. Ahora viene sobre las nubes y es visible para todos. Y si comparamos la primera venida con la segunda venida de Jesucristo, resaltan varios elementos a comparar. Primero, en la primera venida fue visible para pocos, porque Él se manifestó primero solamente cuando recién nace los pastores y los magos, solamente.
Claro, después en su ministerio terrenal predicó, pero aún así predicó allá en Galilea, en Jerusalén lo hizo, en Perea, pero era por poblaciones de Israel, ni siquiera a los gentiles, solamente un poco allá en Sidón y en Cesarea, pero muy poco, muy poco. O sea que fue un ministerio relativamente poco conocido si lo ves en el contexto del Imperio Romano o del mundo de la época. Sin embargo, en la segunda venida va a ser visible para todos, porque desde que se manifiesta en los cielos dice que todo ojo le verá, muy, muy diferente. En la primera venida vino como ese siervo sufriente, como ese que se dejaba, inclusive cuando lo escupían ahí la flagelación, lo flagelaban, no abrió su boca, como dice el profeta Isaías 53, que fue como cordero al matadero que no abrió su boca. El siervo sufriente del Señor, que es lo que habla ese pasaje de Isaías 53. Sin embargo, en su segunda venida va a venir como el rey poderoso que es. Y ahí sí no va a haber quien se le pueda oponer. Ahí ya sí no va a venir así todo sufriente, no, sino como rey poderoso. En la primera avenida vino pobre, dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza, en humillación, dice que se rebajó, se hizo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, ese es el término, se hizo nada, descendiendo a la forma de hombre y dentro de la forma de hombre a la forma de siervo. Y se humilló hasta morir y en la forma más humillante, muerte de cruz. Así que vino en pobreza y humillación. Pero ahora en la segunda venida viene en gloria y majestad, con todo el esplendor de que es acreedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy, muy diferente. En la primera venida fue despreciado por los suyos, lo dice el Evangelio de Juan. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. De tal manera que fue despreciado por los suyos como nación. Volvemos y reiteramos. Los primeros creyentes fueron todos judíos, pero ciertamente como nación fue rechazado por los suyos. Por eso dice, los suyos no lo recibieron. Pero en la segunda venida, como estamos viendo aquí en este texto que estamos considerando y que habla de la profecía de Zacarías 12, 9 al 12 que ya leímos, será reconocido por los suyos, porque el velo se les quitará al remanente, al Israel de Dios. Entonces será reconocido por los suyos. En la primera venida vino a pagar por los pecadores, a pagar ese precio en expiación por el pecado. En la segunda venida no tiene nada que ver con pagar ningún precio por el pecado. Viene a juzgar a los pecadores. Así que viene a hacer juicio. De tal manera que vemos aquí una comparación entre la primera y la segunda venida donde hay prácticamente una antítesis, una versus la otra, respecto a la forma en que viene y sus acciones y el contexto en que viene. Así que interesante para que lo tengamos en cuenta. Ahora dice que vendrá sobre las nubes en poder y gran gloria. Am, en esa venida, que ya esto lo habíamos estudiado en lección pasada, es donde él va primero, antes de manifestarse en Jerusalén sobre el Monte de los Olivos, a destruir a todos sus enemigos allá en el Armagedón. Ya esto lo explicamos en lección pasada, como decíamos. Ahí es donde veíamos en 2 Tesalonicenses 2:8 que el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y en Apocalipsis 19, 19 al 21, donde dice que vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Eso ya lo explicamos en su momento, pero reiterar que él hace su aparición en los cielos, allá en Armagedón destruye a los enemigos y entonces viene acá a Jerusalén sobre el Monte de los Olivos donde desciende y ahí el remanente de Israel, el Israel de Dios, pues hace entonces esa actitud de compungirse ante aquel que habían rechazado y que ahora lo reconocen como el Mesías. Entonces, como decíamos, la batalla de Armagedón, que en realidad será una acción única, no será una batalla en sí, que está en Apocalipsis 16, 16, donde dice que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón,
ya lo explicamos anteriormente, eso va a ocurrir conjuntamente en su segunda venida, inmediatamente antes de posicionarse en el Monte de los Olivos. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La venida del Señor será definitivamente visible y audible. Será visto de todos y también vendrá con, vaya, con tremenda fanfarria, con tremenda, no sabemos cuáles sonidos van a ser aquellos. Aquí hablan de trompetas, pero recuerden, estos son lenguajes proféticos, apocalípticos, escatológicos, donde hay mucha simbología, mucha imaginería, donde pues definitivamente a veces no es fácil ser tan literal. Así que tengamos cuidado, pero algo hay aquí que habla de algo así esplendoroso, tremendo. Y no se será, como decimos, necesariamente algo literal, una trompeta literal. A lo mejor sí, no sabemos, pero no necesariamente tenemos que caer en el hiperliteralismo en todo esto, sobre todo tratándose de este tipo de literatura profética apocalíptica. Habla de una gran voz de trompeta, que en realidad es una figura que habla de autoridad, porque la trompeta dentro del contexto hebreo era un sonido que hablaba de una autoridad que ordenaba hacer algo. Entonces el sonido de la trompeta siempre habla de autoridad. Así que esa es la idea que trata de transmitir esta frase. Entonces hablaría de la autoridad de que estarían revestidos estos ángeles que acompañan al Señor en su venida. Entonces, eso es la idea de ese sonido de la trompeta. Y es que en la primera venida de Jesucristo hubo ángeles que estuvieron presentes. Eso lo sabemos cuando hemos leído sobre el nacimiento de Jesús. Allá por lo menos en Lucas 2, 8 al 9 dice que había pastores en la misma región. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y repentinamente, dice el verso 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Así que hubo ángeles en la primera venida del Señor. Y en su segunda venida también ángeles vendrán con él. Mateo 16, 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y en 2 Tesalonicenses 1:7 dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y en Apocalipsis 19, 11 y 14 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y los ejércitos celestiales, que son ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que vendrá también acompañado de ángeles. Como hubo ángeles en su primera venida, en la segunda venida también viene acompañado de ángeles. Entonces, son los ángeles, aquí podemos decir que son los ángeles de que habla la parábola del trigo y la cizaña. Recordarán esa parábola que está allá en Mateo capítulo 13. Leemos, por ejemplo, en Mateo 13, 39 al 43. Cuando Jesús le explica a los discípulos esta parábola, le dice que el enemigo que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. De tal manera que va a venir estos ángeles que van a decretar, van a ser los que van a ejecutar, perdón, las órdenes del Señor, como vamos a ver en la próxima sesión, que tienen estos ángeles la responsabilidad de recoger a todos los miembros de ese remanente de Israel de todos los lugares de la tierra para reunirse con el Señor. Esa es la autoridad delegada que van a tener ellos y que tienen esa responsabilidad, así como va a tener en su momento la de apartar a los perdidos por haber rechazado al Señor, como explica la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, eso lo veremos en la próxima sesión. Espero que nos puedas acompañar. Hasta entonces, medita en todos estos textos que hablan de su segunda venida, porque el Señor Jesucristo de que viene, viene. No sé si será mañana o dentro de 10 años o 100 años, no lo sabemos, pero Él viene. Así que estemos siempre confiados en que Él tomará el control de este mundo en su momento.
Hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.